Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Domina Sherry. Hace poco les conté una historia que puede ser que les resulte bastante parecida a esta en ciertos momentos, así que se las voy a dejar acá por si no la vieron o no se acuerdan. Y dicho eso, también les dejo una lista de reproducción con el resto de mis casos. Acá están mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Para comenzar a hablar de lo que sucedió, nos remontamos a Baviera, Alemania, ya que ahí es donde vivía la protagonista de este caso, Sarah M., de 19 años de edad, llamada así debido a las estrictas leyes de privacidad y protección de datos de Alemania. Sarah nació originalmente en Suiza, donde vivía con su madre y iba a la escuela, pero no le iba muy bien que digamos. Tenía problemas todos los días, según las autoridades, debido a su falta de respeto. E incluso en varias ocasiones tenía inconvenientes con oficiales locales, ya que Sarah disfrutaba de insultarlos. Es por esto justamente que una vez fue obligada a hacer servicio comunitario. Cuando Sarah tenía 15 años entró en el mundo de las drogas y en el 2018 probó éxtasis por primera vez. También se dibujaba pentagramas y esvásticas en la mano, el cual, como deben saber, es un símbolo prohibido en Alemania e incluso penado. Durante este periodo de tiempo, Sarah tenía novio, pero de él no se sabe nada excepto que era un joven con antecedentes penales. Al mismo tiempo, Sarah estaba obsesionada con el true crime, a un nivel tal en el que se había convertido en una gran admiradora de los asesinos seriales estadounidenses como Ted Bundy y el acosador nocturno Richard Ramírez, de quien ya hicimos un video que les dejo acá. Es terrible. Algo que podemos llamar característico de Ramírez era justamente que usaba este mismo signo que le gustaba dibujar a Sarah, el pentagrama. Sarah decía estar profundamente enamorada de este asesino y tenía carteles de él en las paredes de su cuarto. Como les mencioné en aquel caso que es parecido a este, el cual les dejé ahí en la i que está arriba, no es tanto un problema que a una persona le gusten estos temas o le guste escuchar estas historias, más que nada porque le interesan, ya sea para aprender o siquiera escuchar algo, sino que el problema es más bien la admiración. Esta persona ya había pasado a tener carteles de un asesino serial en su cuarto y a decir que lo admiraba, a dibujarse esvásticas, ni siquiera tanto por los pentagramas. El símbolo en sí no importa, sino más bien la referencia. ¿Qué significaba para ella tener estos símbolos? Con el tiempo, Sarah cada tanto era ingresada en un centro psiquiátrico en contra de su voluntad, debido a varios intentos de suicidio. Finalmente, 2 meses antes de que Sarah tome la peor decisión de su vida, se le diagnosticó con un trastorno límite de la personalidad, que, resumidamente, es una afección mental por la que una persona puede tener cambios fuertes en el estado de ánimo e inseguridad sobre la manera en la que se percibe a sí misma. Por supuesto que esto es nada más que una descripción breve de lo que pasa y depende, por supuesto, de persona a persona. No todos los casos de personas con TLP se van a ver iguales. Entonces, como resultado de todas estas cosas, los individuos con TLP pueden llegar a experimentar también depresión y, en tanto, intentos de quitarse la vida. A raíz de esto, Sarah había descubierto que vivir con TLP y los síntomas de esta condición era bastante desafiante. Es por eso que comenzó a subir videos en YouTube hablando de su salud mental, y en ellos contaba cómo le afectaba todo esto en el día a día. Si bien es verdad que vivir así puede resultar más difícil, cada vez existen más maneras de apoyo y diferentes terapias que hacen que, a pesar de tener un trastorno mental, pueda llevar una vida completamente normal o al menos mucho más llevadera. Y no estamos hablando solo desde terapias y medicamentos, sino también de apoyo emocional, tanto de familiares como amigos. Pero para Sarah, este último apoyo no estaba tan presente, aunque tampoco era que lo buscaba. Fue en abril del 2021, junto a la ruptura con su novio, que Sarah colapsó y comenzó un plan siniestro. Se descargó varias aplicaciones de citas, pero no para distraerse o buscar pareja ni nada casual, como podría hacer cualquiera de nosotros, sino para algo mucho peor. Asesinato. Se creó un perfil bajo el nombre de Domina Sherry y tenía varias fotos en lencería. En su perfil se describió como una virgen bisexual amante del BDSM. BD significa esclavitud y dominación y SM tiene varios significados,
como sumisión, sadismo y masoquismo. Obviamente esta práctica es totalmente segura siempre y cuando se lleve a cabo con el consentimiento de las personas que vayan a realizarla y por supuesto que con algo de confianza. Hay muchas medidas que se toman. Lo importante es que dentro de todo esto el BDSM es consensuado. Pero con el pasar de los días, Sara tenía más de 200 personas interesadas en su perfil y ella estaba muy decidida sobre lo que iba a hacer. Es por esto que con la ayuda de un amigo que no tenía ni idea del plan de Sara, compró un cuchillo de camping de unos 12 centímetros. Lo único que faltaba ahora era encontrar a la mejor víctima, y es entonces cuando el 1 de mayo del 2021 llegó Seyed E., de 39 años de edad. Seyed era de Irak y después de años de estar lejos de su país de origen, finalmente le quedaban solo 4 meses para el vencimiento de su visa y para poder regresar. Una vez que estuviera de vuelta en Irak, planeaba cumplir su mayor sueño: encontrar una esposa, tener hijos y formar una familia. Luego de una conversación íntima, Sara le sugirió que podrían reunirse para tener relaciones sexuales en un cobertizo en el bosque que ella conocía, donde estarían tranquilos. Seyed estaba de acuerdo con el plan y al terminar de trabajar aquel día fue a recogerla. A las 7:30 de la tarde le envía un mensaje a Sara diciéndole que estaba en camino, a lo que ella le habla a su amiga Francisca diciéndole: «Estoy por salir ahora, este será mi primer asesinato, estoy nerviosa, deséame suerte». Cuando Seyed llegó, Sara se subió al auto, pero no pasó mucho tiempo para que ésta le sugiriera detenerse. Y antes de que Seyed pudiera preguntarle o decirle cualquier cosa, Sara sacó su cuchillo y sin pensarlo, lo hundió profundamente en el cuello de Seyed, dándole a su arteria carótida derecha, que es la arteria principal encargada de llevar la sangre del corazón a la cabeza. Luego de esto, Sara salió corriendo. Lógicamente, Seyed se estaba desangrando y cada minuto que pasaba se sentía más débil. Sin embargo, reunió fuerzas para acercarse a la carretera más cercana, donde afortunadamente paró un auto y la persona que se detuvo era enfermera. Llamaron a emergencias e hicieron todo lo posible hasta que llegaron los paramédicos. Mientras esto sucedía, Sara había sido vista caminando por la zona sin zapatos, cubierta de sangre y gritando: «Soy una maldita asesina». Por suerte, las autoridades fueron notificadas de inmediato y a los 30 minutos Sara había sido localizada y arrestada en la cercana ciudad de Eva-Manstadt. Pero primero fue llevada a un hospital para una evaluación médica, ya que se estaba comportando de una manera extraña. Además, mientras estaba bajo supervisión, Sara decía que acababa de matar a alguien y que sería un desperdicio que fuera presa por eso, ya que había planeado mucho más. Incluso al momento de ser interrogada, se le preguntó si lo que hizo había sido en defensa propia, pero fríamente contestó: no, quería cortarle la garganta a alguien, quería ver morir a alguien. Aparentemente, luego se supo que Sara había leído que el récord de asesinos en serie era de 218 a 250 muertes y quería superarlo. El único momento donde Sara mostró un leve signo de arrepentimiento fue cuando hizo un cuestionario psicológico en donde se le preguntaba si había algo que le molestara y ella respondió: sí, que me estoy perdiendo el mejor momento de mi vida por un estúpido error. Al mismo tiempo, se descubrió que mientras llegaba Seyed, la acusada habría hecho búsquedas en Google bastante sospechosas, como por ejemplo, lugares para dejar a una persona que se está desangrando, y preguntas tales como: ¿qué sucede cuando apuñalas a alguien en el cuello? Por su parte, Seyed había caído en coma, y 19 días después, a causa de las profundas heridas, su cuerpo no pudo resistir más y falleció en el hospital. Como consecuencia, esto hizo que se eleven los cargos de intento de homicidio a homicidio en primer grado. Antes de la audiencia y debido a su comportamiento, Sara estaba retenida en un centro psiquiátrico. Su juicio comenzó en mayo del 2022 y la familia de Seyed, con esperanza de justicia, viajó desde Irak para presenciarlo. Durante el juicio, los abogados defensores de Sara trataron de ir por una reducción de la condena por su edad. Decían que ya que la acusada tenía solamente 19 años, debía de recibir una pena de 8 años en una prisión psiquiátrica, que era el máximo posible para una sentencia juvenil. Además, decían que Sara había pasado una infancia difícil debido al acoso escolar, los problemas con las drogas e incluso se habló sobre una agresión sexual por parte de su exnovio. Aunque no se sabe a ciencia cierta si esto es verdad, el exnovio, quien estaba en el juicio, lo negó rotundamente. De todos modos, nada en el mundo podía justificar lo que Sara le había hecho a un hombre inocente. Y pese a todo lo que decían los abogados para ayudar a Sara, ella llegó a la audiencia con ropa nueva, maquillada y durante todo el juicio mostró una gran frialdad y cero empatía por su víctima. Algo que incluso el juez recalcó y por lo que terminó rechazando todas las peticiones de los abogados. Durante el juicio fueron llamados algunos de los amigos de Sara. Uno de ellos, al subir al estrado, dijo: «Es inimaginable para mí, no es la Sara que conozco,
esa amiga cariñosa que ponía a cualquiera antes que a ella. Otro contaba que de vez en cuando hablaban sobre True Crime y que ella posteaba en su perfil sobre Richard Ramírez, pero claramente Sara no aparentaba lo que realmente era, lo que llevaba a preguntarse cómo es posible que Sara lograse ocultar esta parte de ella. En su sentencia no dio ninguna declaración, pero al ser sacada del tribunal levantó la palma de la mano donde tenía un pentagrama dibujado, rindiéndole homenaje a su mayor ídolo Richard Ramírez, quien hizo exactamente lo mismo. Ahora, a Richard Ramírez le daría completamente igual todo esto. Si vieron su juicio, si vieron mi video en aquel momento o cualquier referencia a él siendo juzgado, sabrán que realmente este tipo de cosas probablemente le darían igual. Por otra parte, Francisca también había sido acusada en un principio debido a que no avisó a las autoridades ante un posible asesinato, y por esta razón se podría haber enfrentado a 5 años de prisión. Pero el juez determinó que Sara era muy impredecible y que no era posible que Francisca supiera con certeza que lo que su amiga le había dicho era real. Finalmente, Sara fue sentenciada a 12 años en una prisión psiquiátrica con una orden de extensión si ella no asistía a las sesiones obligatorias de terapia, lo cual es muy probable que pase ya que actualmente Sara no asistió a ninguna de ellas. Si bien se dice que en la cárcel Sara es bastante educada y por el momento no causó problemas, sigue sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento. Durante su tiempo en la cárcel, Sara recibió una carta de un amigo quien le preguntó si era en serio lo de su crimen o si había sido en defensa propia, pero ella firmemente le respondió que era verdad. Gracias a todas las pruebas y debido a que Sara nunca negó lo que había hecho, las autoridades pudieron reconstruir la escena del crimen y entender exactamente qué fue lo que había pasado y cómo había sucedido, lo que hizo que todo el proceso y la sentencia sean bastante rápidos y que no quede ningún cabo suelto. También durante su estadía en la cárcel, Sara y su mamá intercambiaron cartas, en donde ella le pedía que le llevara fotos de Ted Bundy y Ramírez para poder poner en su celda. Pero esto obviamente fue rechazado tanto por su madre como por las autoridades. En lo que respecta a Seyed, se logró reunir una recaudación de unos 5.000 euros para poder llevar su cuerpo a Irak, su país natal. Sus familiares y amigos dijeron ante los periodistas que lo iban a recordar para siempre como lo que era. Una persona muy amorosa y un excelente amigo que hacía todo por quienes amaba. Lamentablemente Seyed tenía toda una vida por delante y sueños por cumplir, pero murió antes de poder lograrlo por culpa de una joven que llevó su fanatismo por el true crime y obsesión por sus ídolos demasiado lejos. Dicho todo esto, entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿La sentencia les pareció demasiado corta? Recuerden que hay una extensión por justamente no ir a los tratamientos, por lo cual es probable que no salga. Pero quiero saber sus opiniones, así que por favor déjenlas en los comentarios. De todas formas, acá se termina el video. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.